Con tan solo mirarnos a nosotros mismos, podemos ver cómo la vida inteligente podría resultar ser algo que no nos gustaría conocer. Stephen Hawking. ¿Somos los seres humanos la única civilización avanzada en el universo? El astrónomo Frank Drake creó una fórmula llamada la ecuación de Drake para intentar calcular cuántas civilizaciones tecnológicas deberían existir en nuestra Vía Láctea. La conclusión: según su cálculo, el número de civilizaciones avanzadas con las que podríamos contactar no debería ser raro ni pequeño. Deberían ser muchas civilizaciones. Y ante la conclusión optimista de Drake, el físico Enrico Fermi planteó una pregunta demoledora. Si hay tantas civilizaciones, ¿dónde están? Si la Vía Láctea está llena de vida inteligente y avanzada, ¿por qué no hemos podido encontrar ninguna evidencia de su existencia? No hay naves espaciales, no hay sondas explorando, no hay transmisiones de radio detectables. ¿O sí? Esta contradicción entra la alta probabilidad de que existan y la total ausencia de vida se le conoce como la paradoja de Fermi. La humanidad, aunque no lo creas, está viviendo momentos muy importantes en su historia. Y somos afortunados de estar vivos en esta época para poder presenciarlo. El 3I Atlas puso a pensar a muchos hombres y mujeres de ciencia, ya que lo que creíamos que no era posible, lo es. Lo que pensábamos que no era normal, vimos que no. Sabemos que es lo mejor, que algo va a pasar el 19 de diciembre. Tal vez ese día la historia de la humanidad cambie para siempre. ¿Haremos contacto? Serafines, prepárense, pónganse cómodos, suban el volumen, apaguen la luz, porque están a punto de descubrir todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre el misterio del 3I Atlas. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Atención. El siguiente video contiene material audiovisual no apto para todo público. Todo el contenido mostrado es meramente por entretenimiento. Se recomienda discreción. Solo Dios sabe. El podcast. Temporada 4. Buenas noches, serafines. Han vuelto a cruzar la puerta. La oscuridad nos llama. Abran sus mentes y déjense arrastrar por los misterios más profundos de nuestra realidad. Junto a nosotros, como siempre, nuestro cómplice Brandon Martínez. ¿Estás listo, Brandon? Amigo, serafines, muy buenas noches a todos. La verdad que me encuentro bastante emocionado porque nos traes este tipo de temas. La verdad que a mí me encanta cómo nos traes este tipo de información, cómo lo platicas, cómo nos transmites todo este tipo de información, porque sí hay muchos detalles que varias personas pues no saben, ¿no? Entonces claro, se me hacen temas muy completos que nos traes a nosotros para pues ahora sí que para tener un poquito más de cultura general y pues que más que sea de tu parte. Así es, Brandon. Y si ya nos sigues pues desde hace algún tiempo, sabrás que nosotros nombramos a nuestros capítulos como en ocasiones como capítulos especiales.
Estos capítulos son en los que, en nuestra opinión, son capítulos demasiado buenos. Por el tema, por la investigación, por lo que involucra. Y siempre en este tipo de capítulos especiales, como lo nombramos, siempre les pedimos que lo vean completo, que se queden hasta el final. Si es de una sentada, mejor, y si no lo pueden ver de una sentada, que guarden por ahí el video y que después lo retomen. Así que este es uno de esos capítulos, porque de verdad la información que traemos el día de hoy se me hace espectacular. Además, tú bien sabes, y también los serafines que si nos siguen desde hace tiempo, sabrás que este tipo de temas me apasionan un montón. El tema espacial, el tema del fenómeno no humano, extraterrestre, me encanta. Sobre todo los temas espaciales, que a mí el espacio me fascina, me encanta. Entonces, te lo juro que cuando estaba haciendo el guión dije, ya se lo quiero contar a Brandon, ¿no? Obviamente también a ustedes, serafines. Así que estoy muy emocionado por contarlos. Espero que suene y lo cuente como en mi cabeza está. Okay. Entonces, les prometo que supongo que les va a volar la cabeza. Antes de comenzar, queremos informarles o queremos decirles que si quieren ver los capítulos totalmente sin anuncios, por ejemplo, como este tipo de capítulos donde echártelo de una sola sentada es 100% recomendable. Sin interrupciones. Sin interrupciones. Pueden hacerse miembros del canal. El nivel más básico cuesta 20 pesitos al mes. O sea, menos de $1, ¿no? Sí. Digo, dependiendo de cómo amanezcamos. Pero ponle $1 al mes. Y desde ese nivel ya van a poder acceder a todos los capítulos de la 4ª temporada, incluyendo Testigos, que es nuestro spin-off, nuestra sección de historias de terror, completamente sin anuncios. Y si quieren apoyar más el canal y obviamente tener otro tipo de beneficios, están los niveles Arcángel, Querubín y Serafín, y obviamente el más alto de Dios Supremo. Así que bueno, si se quieren hacer miembros, obviamente denle clic acá abajo en unirse, y por solo 20 pesitos al mes van a poder disfrutar de los capítulos, o de los episodios, mejor dicho, totalmente sin anuncios. Y también que nos sigan en nuestros canales de difusión de WhatsApp y Telegram. Mandamos notificaciones instantáneas y evidencia exclusiva. Y también, bueno, en TikTok, Instagram, Facebook, ahí estamos subiendo bastante contenido. Ahora sí, Brandon, vamos a hablar de un tema que está en tendencia, que es algo demasiado reciente, y como ya lo dije en la introducción, vamos a hablar del pasado, presente y lo que más me apasiona, lo que más me llena de intriga, el futuro. Ok. ¿Has escuchado hablar del 3I Atlas? Claro que sí, más que nada en redes sociales, no tan profundamente sobre el tema, pero sí más o menos tengo por ahí un concepto de lo que trata, ¿no? este tema. Ok, el 3I Atlas es un objeto interestelar. ¿Qué quiere decir interestelar? Y sí, este capítulo va a ser de los pocos capítulos en los que nos ponemos un poquito técnicos. No demasiado, no se me asusten, lo vamos a tratar de explicar de la mejor forma posible, pero es necesario utilizar este lenguaje entrecomillado técnico. Así que vamos a empezar. Es un objeto interestelar. Seguramente has escuchado la palabra interestelar. De hecho hay una película que se llama Interestelar. Sí, ¿no? Para que un objeto, un planeta o lo que sea interestelar, tiene que estar más allá de la nube de Oort. ¿Qué es esto? Nosotros vivimos en el sistema solar, que nos lo enseñan desde la primaria, ¿no? Sí. Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y para los que no consideran a Plutón, pues se pueden ir muy lejos, pero ahí está Plutón, ¿no? Después de Plutón hay una distancia enorme, pero enorme. O sea, vamos a hablar aquí de distancias estúpidamente grandes. Y les pido que abran su mente, porque imagínense estar allá solos con un espacio estúpidamente grande, oscuro, frío. Entonces,
para que lo tengan en mente. Entonces, después del sistema solar, recorres una enorme cantidad, no tengo el dato exacto, se los debo, pero al final del sistema solar hay un cúmulo de polvo, de gas, que se llama la nube de Oort. Ojo, la nube de Oort no sabemos si existe, no la podemos ver, pero mediante cálculos, observaciones, algunas refracciones de luz, etcétera, podemos deducir que existe. De hecho, le pusimos un nombre, la nube de Oort. Entonces, todo lo que sea de la nube de Oort hacia afuera se considera interestelar. ¿Qué quiere decir? Que el 3I Atlas no viene del sistema solar, viene de fuera, de millones y millones de kilómetros fuera del sistema solar. Fue descubierto este 1 de julio del 2025 por el telescopio del sistema Atlas, precisamente, que este telescopio es financiado por la NASA y está ubicado en Río Hurtado, en Chile. Si no sabían, en Chile y bueno, en algunas otras partes del mundo, pero bueno, específicamente hablando de Chile, está uno de los observatorios o uno de los telescopios más grandes del mundo terrestre. Tenemos telescopios espaciales, pero bueno, en la Tierra, Chile es uno de los países que, hasta donde yo me quedé, el telescopio, que seguramente ya le quitaron el trono, pero del más grande del mundo terrestre. Además, cuenta con una magnitud aparente de 18. Si no saben qué es la magnitud aparente, es cómo se calcula o un número que nos indica el brillo de una estrella o de un cuerpo celeste que se observa desde la Tierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay brillos, por ejemplo 18, no sé qué, que a lo mejor no son tan visibles, y hay números más altos o más bajos, digamos, dependiendo el número. Básicamente es qué tan fácil es verlo. Okay. Entre más bajo el número, más visible es. Okay. Entonces, por ejemplo, un objeto de magnitud aparente 18 va a ser más difícil verlo que un objeto 2, por ejemplo. Okay. Entonces, es un poco difícil verlo desde la Tierra. Se puede, pero obviamente con telescopios enormes. Ok, ¿y qué rangos se manejan en esas medidas o no tiene un límite como tal? No tiene, o sea, bueno, seguramente hay algo medible, no tengo esa información, pero por lo menos sabemos que hay magnitud aparente 18, 17, 16, pero digamos el rango no lo tengo, solamente sé ese dato que entre menos es más visible. Además, el objeto recién descubierto estaba entrando en nuestro sistema solar interior a una velocidad de 61 kilómetros por segundo. Esto es 220,000 kilómetros por hora. O sea, viene rapidísimo. Y sí, 220,000 kilómetros por hora es mucha velocidad, pero estamos hablando de distancias asquerosamente grandes, ¿ok? Obviamente con una velocidad de 220,000 kilómetros respecto al Sol, o medido respecto al Sol, no hacia la Tierra, respecto al Sol. Y está situado a una distancia de la Tierra de 3.52 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia que existe entre la Tierra y el Sol. Entonces así lo manejan los astrónomos para no decir, por ejemplo, en este caso son 527 millones de kilómetros. Pero para no decir un número tan grande decimos 3 unidades astronómicas, okay, 4, 5, 10 o lo que sea. Que otra vez, una unidad astronómica es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Okay. Y está a 4.53 unidades astronómicas del Sol. Quiere decir que está más cerca de la Tierra que del Sol. Y se movía en el cielo a lo largo del borde de las constelaciones de Serpens y Sagitario, cerca del plano galáctico. En primera instancia se le dio un nombre temporal cuando se descubrió. Se le dio el nombre temporal de A11PL3Z. Y las observaciones del descubrimiento se enviaron al Centro de Planetas Menores, por sus siglas MPC, de la Unión Astronómica Internacional.
Estas observaciones surgieron inicialmente que el objeto podría estar en una trayectoria altamente excéntrica. Esto es, que podría acercarse a la órbita de la Tierra. Lo que llevó al MPC al incluir al objeto en la página de confirmación de objetos cercanos a la Tierra. Y bueno, aquí una imagen del 3I Atlas. Sí, para los que esperaban una imagen súper definida de un asteroide, es dificilísimo. Ahorita les voy a poner una imagen en perspectiva para que vean lo difícil que es descubrir objetos nuevos, porque el espacio es inmenso, es enorme. Pero bueno, lo que estamos viendo es el 3I Atlas. Las observaciones posteriores realizadas en otros observatorios en los que participaron tanto astrónomos profesionales como también astrónomos aficionados comenzaron a revelar que la trayectoria del objeto no se acercaría a la Tierra, sino que podría ser interestelar con una trayectoria hiperbólica. ¿Qué es una trayectoria hiperbólica? Quiere decir que es un recorrido o es el recorrido de un objeto a una velocidad superior para poder escapar del cuerpo gravitacional más grande, o sea, el Sol. ¿Qué quiere decir esto? Que el objeto viene tan rápido que ni siquiera la gravedad del Sol lo va a atrapar, lo va a jalar para que se quede con nosotros ahí orbitando, sí, sino que viene tan rápido que va a pasar y se va a ir. De hecho, no sé si les emociona esto, pero jamás, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero jamás en la vida lo vamos a volver a ver. Wow. Jamás. O sea, bueno, no me quiero adelantar, pero básicamente eso. Una trayectoria hiperbólica quiere decir que el objeto pasa y se va. Nunca lo vamos a volver a ver. Las observaciones iniciales no dejaron claro si se trataba de un asteroide o de un cometa, pero hay algunas observaciones realizadas el 2 de julio del 2025, es decir, un día después de que se descubrió, por el Deep Random Survey en Chile, el Lowell Discovery Telescope en Arizona y el Observatorio Canadá-Francia-Hawái en Mauna Kea. Todos estos observatorios se juntaron y descubrieron o mostraron una coma marginal. Ahorita vamos a explicar qué es una coma, pero básicamente es como un aura que se forma alrededor del objeto. Okay. Una coma marginal, es decir, muy muy chiquita, y una cola corta de 3 segundos de arco de longitud angular, es decir, detrás del objeto tiene una pequeña cola, que ahorita vamos a explicar esto, no se preocupen, de 3 segundos, o sea, demasiado pequeña. Por otra parte, varios astrónomos, incluidos Alan Hale, no informaron sobre características cometarias en el objeto. ¿Qué son características cometarias? Algunas características que obviamente tiene un cometa, como cola, como coma o incluso anticola. Si yo te describo un cometa, ¿cómo te lo imaginas? Pues así... Pues sí, precisamente con la cola muy característica de un cometa, ¿no? O sea, como una roca en fuego. Sí, que como, deja como una... Sí, de forma, bueno, al menos redonda, yo como lo visualizo, sí. Pero que con o sea, conforme se va moviendo va dejando como que esa cola, ese difuminado, no sé cómo explicarlo, pero así es como incluso a muchas personas nos pintan cómo es un cometa. Cómo es un cometa, exactamente. El 2 de julio del 2025, el MPC anunció el descubrimiento del cometa y le otorgó el nombre interestelar 3I, que es como lo conocemos. Ahora, ¿sabes qué significa 3I Atlas? 3I, no, Atlas me imagino que es por lo del el observatorio, lo de... Correcto. Ahora, vamos a explicar qué significa. 3I quiere decir que es el tercer objeto interestelar que nos visita. Wow. El 3, tercer objeto, la I de interestelar y Atlas, que es efectivamente el observatorio donde se descubrió, que dicho sea de paso ha recopilado 122 observaciones del cometa
desde 31 observatorios diferentes. Es decir, no solamente desde Chile, que fue donde se descubrió, sino observatorios alrededor del mundo. Obviamente le siguen la trayectoria y ya lleva, bueno, hasta ese momento del 2 de julio, más de 122 observaciones. Entonces ya podemos deducir, o bueno, no deducir, más bien ya sabemos qué significa 3I Atlas. Aquí les voy a poner una imagen, pero antes de que la vean, imagínense que el cuadro grande es una porción chiquitita. Si nosotros volteáramos al cielo, es un cuadro chiquitito, posiblemente del ancho de nuestro pulgar. O sea, voltean el cielo, pongan su pulgar y vean que en ese pedacito, y todavía el cuadro secundario es más pequeño, y ahí se descubrió 3I Atlas. Ok. Bueno. Entonces, sí, o sea, wow. Estamos de acuerdo que es increíble descubrir un objeto así. Para las personas que, bueno, nada más nos están escuchando, bueno, podemos ver el cuadro principal, el cuadro grande, que es precisamente el que comentas del pulgar, el cuadro grande. Sí. Y podemos ver muchísimos puntitos blancos que estrellas. Me imagino son cuerpos, estrellas, que al menos aquí a simple vista no podemos observar. No. Incluso me imagino que también en lugares muy despejados no se puede ver con tanto detalle como lo estamos viendo en esta imagen. Claro. Y después hace otro énfasis en un cuadro rojo, hace así como que un pequeño zoom a uno de esos. Escoge un píxel de toda esa imagen y ahí ya se pueden ver todavía más estrellas y un puntito muy pequeño en el centro de ese cuadro que me imagino es 3I Atlas. Exactamente. Wow, qué gigantes. Para que entiendan las distancias de lo que estamos hablando, el tamaño donde se descubrió es estúpidamente grande el universo, ¿no? Entonces, justamente ahí en ese puntito alejado de hecho, o sea, hay que tener telescopios demasiado potentes sí, para poder entrar hasta donde estamos viendo, ¿no? Ahora, los cometas generalmente reciben el nombre de la persona o el equipo que los descubre, como ya habíamos hablado. En este caso, como se descubrió en Atlas, bueno, en el observatorio de Atlas, pues se le da ese nombre. Y como ya habíamos dicho, es el tercer objeto interestelar que nos visita. ¿Sabes cuáles son los otros dos? Me imagino 2 cometas. Sí, pero de hecho, bueno, uno se hizo también muy viral en el 2000. De hecho, el primer objeto interestelar se descubrió el 19 de octubre del 2017. Ok. Y el segundo se descubrió el 30 de agosto del 2019. Muy recientes. Ajá. El primer objeto fue uno de los más famosos y también se tuvo cierto miedo porque decían que era una nave que nos visitaba, ¿no recuerdas? Ay, no, alguna pista por ahí. Ok, bueno, el primer objeto es el famosísimo Oumuamua. Caray. ¿O nunca lo habías oído? Ok. Oumuamua, que creo que significa en hawaiano, que creo que fue donde se descubrió. Okay. Algo como el visitante o algo así, no recuerdo bien. Pero bueno, Oumuamua pero pasó lo mismo que va a pasar con el 3I Atlas. Vino y se fue. Y ahorita no sabemos dónde está. Bueno, probablemente si calculamos y todo lo podemos deducir, pero ya se nos perdió. Continúan su camino. Exacto. Ese se descubrió el 19 de octubre del 2017 y el segundo objeto se llama Borisov, que en lo personal yo no tenía conocimiento de este último hasta que estuve investigando, que se descubrió el 30 de agosto del 2019. Pero de Borisov casi no se habló, o por lo menos no masivamente. Pero de Oumuamua se especuló bastante porque era una roca, un cometa muy extraño, ya que tenía forma de puro, alargado. Okay. Entonces decían que era una nave, que no sé qué. Bueno, ya vino y se fue. Pero bueno, y aquí, en el PDF no me deja, pero ahorita están viendo ustedes un video de una cámara rápida, un timelapse de 3I Atlas moviéndose a través del espacio. ¿Te acuerdas del cuadro que viste ahorita? Sí. Ok. Bueno, pues este es un GIF, un tipo GIF, que ustedes lo están viendo en movimiento,
que obviamente así es como lo descubrieron. O sea, la cruz que ves ahí, la amarilla, sí, ahí selecciona 3I Atlas, y en el timelapse se logra ver cómo este objeto se va moviendo. Okay. Mientras que el fondo pues se ve estático. Es lo que iba a comentar, porque sí, pues obviamente me imagino que les llamó la atención que de todos esos puntitos, un puntito se empezó a mover y fue cuando lo descubrieron. Y me van a decir, o sea, ¿así descubren un objeto? Sí. Wow. Solamente un puntito en el cielo que se está moviendo. Wow. Que bueno, me imagino que ya al menos los expertos ya en los observatorios sí, tienen más parámetros sí, como para decidir o para definir si es sí, o sea, un objeto que se está moviendo. Los telescopios de hoy en día no solamente ven lejos, o sea, pueden ver en espectro ultravioleta, infrarrojo, en rayos gamma, rayos X, y mediante algunos filtros y estas especulaciones podemos saber la edad que tiene, podemos saber la composición que tiene, podemos saber qué tamaño tiene, de dónde viene, a dónde va. O sea, es impresionante lo que los humanos hemos hecho en la observación espacial, y aún así no sabemos si el universo es finito o no. No te vayas, quédate con nosotros, regresamos. Aún falta mucho por descubrir. Continuamos. Continuando con el tema del 3I Atlas, vamos a hablar un poquito acerca de su trayectoria y de su tamaño. La trayectoria del 3I Atlas está coincidentemente alineada de cerca con los planos orbitales de los planetas del sistema solar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a retomar un poquito los dibujos que nos ponían en la primaria y secundaria del sistema solar. Nosotros siempre hemos representado el sistema solar como el Sol, y alrededor de él los orbitales o las órbitas, sí, de los planetas en un solo plano, sí, es decir, no hay un planeta acá, no hay un planeta abajo, siempre los vemos horizontalmente, sí, que de hecho así tiene que ser. ¿Por qué? Porque si no lo sabían, todos los objetos del sistema solar, incluido la Tierra, están cayendo hacia el Sol. Para que me entiendan un poquito mejor, si ustedes pusieran más fácil, si ustedes ponen una pelota pequeña o relativamente de buen tamaño en su cama y se sientan cerca de ella, van a notar que la pelota va a correr, sí, hacia ustedes, porque la superficie del colchón se presiona, se apachurra cuando tú te sientas y la jalas. Bueno, pues básicamente esto ocurre con el Sol. Hay una malla, por así decirlo, que es el espacio, literalmente el espacio-tiempo, en el cual la gravedad afecta el espacio-tiempo, y el Sol es tan enorme, bueno, en comparación a la Tierra, porque sí, ante otras estrellas es un granito de arroz, pero bueno, el Sol es tan grande que provoca que su gravedad jale a los planetas. ¿Y por qué no nos caemos hacia el Sol? Porque el Sol también está en movimiento. O sea, la Tierra se mueve, digamos, hacia el Sol, digamos, o está cayendo hacia el Sol con respecto al Sol, pero el Sol cae hacia la galaxia. Okay. O sea, nuestra galaxia, la Vía Láctea, está dando vueltas en una espiral que, si no sabían, el agujero negro central se llama Sagitario A, que es un agujero negro también estúpidamente grande. Vale. Que eso también jala al Sol. Entonces, en lo que uno jala el Sol jala a los planetas, okay, y por eso nunca terminamos de caer hacia el Sol. Entonces, pero, o sea, nos estamos acercando como tal. O sea, no. O sea, nunca nos vamos a... O sea, se va compensando eso que... Exacto. Okay. O sea, sí. O sea, nunca vamos a caer hacia el Sol. O sea, sí, no. De hecho, no es más probable, de hecho va a ocurrir. O sea, el Sol va a terminar tragándose a la Tierra, porque el Sol, cuando se vaya haciendo más viejo, se va a expandir tanto, okay, que se va a tragar a la Tierra. Espero que la humanidad ya no esté en este planeta para esos tiempos, que faltan como, creo que 5,000 millones de años. Entonces, 5 años, no manches. No. 5,000 millones de años. Bueno, entonces les comentaba. Nosotros siempre vemos los planetas en un plano horizontal, sí, ¿ok? Entonces, lo raro de la trayectoria del 3I Atlas es que la trayectoria está empalmada, o digamos en el mismo plano,
que la de los planetas, a diferencia de Oumuamua y del otro, se me fue el nombre, de Borisov. Aquí tienen una imagen donde el color rojo o la órbita roja es Oumuamua, de hecho ahí está el nombre, y vean que la trayectoria viene de arriba hacia abajo. Sí. Entonces, Oumuamua, ¿qué hizo? Vino, pasó por el Sol y se volvió a ir. Y Borisov hizo algo parecido, pero fíjense cómo estas trayectorias son de arriba hacia abajo. O sea, digamos, pasan por el planeta, por el que les quede más cerca, pasan y se van. Ok, entonces Oumuamua, al pasar tan cerca del Sol, lo atrajo con su gravedad y provocó ese retorno. Ese retorno, de hecho, ahorita les voy a hablar un poquito más acerca de eso, pero se llama, creo que la maniobra de Boret. La maniobra de Boret, de hecho lo hemos visto en películas, etcétera, que de hecho lo hemos utilizado los humanos, por ejemplo, cuando mandamos sondas hacia otros planetas, que para no ocupar tanto combustible, por ejemplo, cuando mandamos una sonda, por ejemplo, a Júpiter, por ejemplo, ¿qué es lo que hace la sonda? Que entra en la órbita de, por ejemplo, de Marte, y con la misma gravedad se impulsa y sale disparada hacia, por ejemplo, Júpiter. Entonces, ese movimiento de impulso gravitacional se le conoce como la maniobra de Boret. Entonces, digo, esto obviamente no lo hizo porque es un objeto sin vida o sin poder controlarlo. Pero sí, Oumuamua, como no venía tan rápido, sí pudo tener esa deformación. Entonces, como que se impulsó con el Sol y se volvió a ir. Y en el caso de Borisov pasó, y como ves, la gravedad hizo lo suyo, pero simplemente pasó. Sí, no estaba tan cerca, por eso se fue de paso. Pero lo interesante de esto es que estos objetos pasan de arriba hacia abajo. Sí. O sea, nada más pasan como por el plano de los planetas y se van. Sí. En el caso de TRES y Atlas, como que atraviesa los planetas, o sea, en el mismo plano horizontal. ¿Y sabes quién hace eso? Ya nos vamos a poner un poquito conspiranoicos. Una sonda que estudia un planeta. Ok. ¿Sí? Sí. Cuando nosotros mandamos sondas, no estamos haciendo esto en el plano, sino le da la vuelta al planeta en el mismo plano. A medida que TRES y Atlas se acerca al perihelio, que el perihelio es el punto más cercano al Sol, o de la distancia que va a recorrer al Sol de un objeto. Por ejemplo, la Tierra tiene perihelio, que en este caso la órbita de la Tierra, imagínense al Sol en medio, la órbita de la Tierra no es perfecta. O sea, la Tierra no gira, o sea, bueno, gira alrededor del Sol, pero no de forma perfecta o equitativa. Sino que hay momentos en el que la Tierra se acerca más al Sol y hay momentos donde se aleja más. Porque la órbita es como un óvalo, pero el Sol no está en el centro, sino está como a un ladito. Entonces hay momentos donde la Tierra se acerca más y luego se aleja. Se acerca más y luego se aleja. El punto más cercano al Sol se le conoce como perihelio. Que todos los objetos, planetas, tienen. Porque he estado investigando y todo, y dicen que es un objeto inteligente porque tiene perihelio. Pero no, o sea, el perihelio es algo natural, es simplemente una definición. La Tierra, Marte, Júpiter, algún asteroide tiene perihelio. No porque tenga quiere decir que es un objeto inteligente o algo así. Todos lo tienen. Y eso de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que en unas partes está más cerca, en otras más lejos, me imagino que tiene que ver con las estaciones del año. No, las estaciones del año se originan por la inclinación que tiene la Tierra. De hecho, a ver si no erro en mi comentario, pero tengo entendido que para lo que nosotros ahorita estamos en otoño, pero lo que estamos otoño y invierno, es decir, las estaciones más frías, es cuando la Tierra está más cercana al Sol. O sea, vamos a pasar por el perihelio ahorita. Que puedes decir, entonces cuando está más lejos está más frío. No, es cuando para nosotros hace más calor. Porque, por si no lo sabían, de la mitad del Ecuador para arriba
es una estación y de la mitad para abajo es otra. Es decir, nosotros vivimos en México, por ejemplo, nuestra Navidad es fría, o sea, es en invierno. La Navidad en Chile es calurosa, es verano. Entonces no lo manejamos igual, pero la traslación de la Tierra no tiene nada que ver con las estaciones. Sí, pero lo que provoca las estaciones es la inclinación de la Tierra con respecto al Sol. Wow, muy interesante. Sí. Entonces, a medida que el 3I Atlas se acerca al perihelio, pasará por Marte a una distancia aproximada de 4.5 millones de kilómetros. Que eso es lo más cercano. Más bien esto ya ocurrió, es decir, el 3I Atlas se está acercando al Sol, pero en ese movimiento del perihelio se acercó o va a ser el punto más cercano a Marte, que son 4.5 millones de kilómetros. Y esto pasó el 3 de octubre del 2025. O sea, casi acaba de pasar. Bueno, hace poquito casi más de 2 meses. Ajá. Después del perihelio, pasará a 97 millones de kilómetros de Venus. O bueno, pasó, mejor dicho, el 3 de noviembre del 2025. Luego, ¿qué crees? ¿Para la Tierra? Sí. Ay. Para la Tierra, más o menos va a pasar entre 15 y 21 millones de kilómetros. ¿Sabes cuándo? El 19 de diciembre del 2025. O sea, un mes, menos de un mes. En un mes, cuando estamos grabando sí. Esto. ¿Qué es lo interesante aquí? Que los locos conspiranoicos dicen que cuando se acerque más a la Tierra, en dado caso de que sea un objeto artificial, ¿por qué? Te lo vamos a ver. O una de dos: o nos hablan o nosotros les hablamos. ¿Ok? Porque va a ser el momento más cercano a la Tierra. Y ojo, es nuestra única oportunidad en la vida de poder fotografiarla, seguirla lo más cercano a la Tierra. De hecho, aquí es donde entra otra vez la magnitud aparente que hablamos en un principio. Va a tener una magnitud aparente de 11, es decir, va a ser más claro. De hecho, se dice que va a poder ser visible con telescopios amateurs. O sea, no vamos a necesitar un telescopio de un observatorio gigante para poderlo ver, sino con un telescopio amateur lo vamos a alcanzar a ver. No creas que lo vas a ver como un asteroide así detalladito. A lo mejor vas a ver un puntito en el cielo que se está moviendo, pero lo vamos a poder ver. Y muchos dicen que ese 19 de diciembre, de hecho, Avi Loeb, ¿no sabes quién es Avi Loeb? No. Ok. Avi Loeb es un astrofísico que, para los que digan, si tú te metes al perfil de Wikipedia de Avi Loeb, dice que es astrofísico, entre otras cosas, pero dice ufólogo. Y esa parte de ufólogo como que lo desacredita, o sea, como que dicen, tú no juegas. Pero, Serafines, este señor es maestro en Harvard. Lleva más de una década en puestos altísimos. Es doctor en astrofísica. O sea, tiene un currículum que pocos humanos van a lograr tener. Es una persona demasiado inteligente, sabe de lo que está hablando, que más adelante vamos a hablar más a detalle de Avi Loeb. Pero él dijo, el 19 de diciembre, que no sé si causar miedo o causar alegría, pero él dijo, o es el principio del fin, o es el fin del principio. Exacto. Cualquiera de las dos es bastante aterradora.
no sabemos qué va a pasar cuando 3 y Atlas pase tan cerca, 21 millones de kilómetros, pero es lo más cerca que va a estar de la Tierra. Y repito, va a ser nuestra única oportunidad en la vida de la historia humana. O sea, es que no sé si logran comprender lo que esto significa. O sea, solo hay una oportunidad para fotografiarlo, para mandar señales, para recibir señales. Solamente va a ser un ratito. Ok. Además, algo bien interesante. El objeto va a pasar por la Tierra y bueno, va a seguir su trayectoria, pero como dije, no es que pase y se vaya, sino que va a pasar así y va a ir recorriendo los planetas. O sea, no literalmente va a ir recorriendo los planetas, pero va a pasar cerca de ellos. Sí, porque dices que viene sobre el mismo plano. Exactamente. En el que están los planetas. Okay. Exactamente. Ahora, también el tamaño, bueno, vamos a hablar un poquito ya más de su tamaño. El tamaño de su núcleo, es decir, en sí el tamaño del cometa, suponiendo que fuera un cometa, el tamaño de su núcleo es incierto, debido a que se trata de un cometa activo rodeado por una coma, que es lo que habíamos dicho, que es una coma, es una nube de polvo y gas helado que expulsa el propio cometa, es decir, tú tienes tu roca, pero alrededor de ella hay humo, hay polvo que no te deja ver cuánto mide el asteroide. O sea, tú estás viendo, como lo vimos en la imagen del principio, el azul. No crean que toda esa bola azul es el cometa, no es 3 y Atlas, sino dentro de esa nube está el objeto. ¿Y qué distancia más o menos tiene? Como dije, no se puede ver a ciencia cierta, pero se estima que oscila entre 0.32 y 5.6 kilómetros. Sé que el intervalo es grandísimo, sí, pero no lo podemos ver. O sea, lo más grande que puede llegar a ser es de 5.6 kilómetros. O sea, no es chiquito, está grande. Sí. No es el más grande que hemos visto ni de broma, pero no es chiquito. Por eso también es fácil verlo. El cometa podría haberse originado en el disco grueso de la Vía Láctea, donde residen las estrellas más viejas, lo que significa que podría tener al menos 7,000 millones de años. Y si este número no le suena, quiere decir que es más antiguo que nuestro sistema solar. Y podría tener una composición, voy a hacer énfasis en podría, tener una composición rica en agua, ya que las observaciones hasta ahora han encontrado que contiene agua en forma de granos de hielo sólido y vapor de agua. Y se espera que contenga otros hielos volátiles como dióxido de carbono y monóxido de carbono, aunque estas sustancias no han sido detectadas aún. Ahora, van a pensar a lo mejor, oye, ¿y por qué los humanos no lanzamos una sonda para que lo alcance? O sea, para que lo vea de cerca, para que si va a pasar tan cerquita de la Tierra, pues lanzar algo, una sonda o algo que lo estudie, que le tome fotos o lo que sea. Desgraciadamente, el lanzamiento de una sonda espacial desde la Tierra para realizar un sobrevuelo en el cometa no es factible, ya que cualquier misión posterior al descubrimiento, es decir, después del 1 de julio, requería un delta V, o sea, para que me entiendan, una velocidad extremadamente alto, al menos de 24 kilómetros por segundo, lo cual está más allá de la capacidad de cualquier sistema de propulsión que tenemos actualmente en la Tierra. Como viene demasiado rápido y se descubrió en julio y va a pasar cerca de la Tierra en diciembre, no nos alcanza el tiempo para que la sonda lo alcance en lo que llega. Y además, aunque llegue, no lo va a alcanzar, porque el objeto va más rápido que la sonda. Y sí, no tenemos un sistema de propulsión más rápido que eso, desgraciadamente. Entonces, por eso enviar una sonda es infactible. Los satélites artificiales que habitan Marte
podrían observarlo durante su encuentro cercano con el planeta en octubre del 2025, que esto ya pasó. Ahora, viene una de mis partes favoritas. Ya dijimos lo que se va a acercar a la Tierra, Sí. etc. Pero ¿qué crees? En marzo del 26 va a pasar cerca, muy cerca, de Júpiter. Y nosotros, el 5 de agosto del 2011, mandamos una sonda, que es la sonda Juno. No sé si la has oído. También fue muy famosa cuando se lanzó. Desde la Tierra se lanzó el 5 de agosto del 2011, pero llegó a Júpiter, es decir, llegó a la órbita de Júpiter el 5 de julio del 2016, es decir, 5 años después. Okay. O sea, de aquí a la Tierra se tardó 5 años en llegar a Júpiter. La misión de Juno, en principio, era observarlo, estudiar atmósferas, estudiar composiciones, verlo más de cerca, fotografiarlo más de cerca. Como repito, llegó en el 2016. Y en marzo del 26, o sea, 10 años después, va a pasar 3 y Atlas muy cerquita de Juno. ¿Y qué dijo la NASA? Vamos a orientar Juno hacia el 3 y Atlas. Sí. ¿Tú para qué crees que lo van a hacer? Pues para monitorear para cuando pase. Porque ahí sí O sea, lo van a alcanzar. fotografiar. Fotografiar. No que lo alcancen, sino que como ya tenemos una sonda ahí Allá. y va a pasar muy cerquita, Sí, orientarlo para captarlo, o sea, así. van a despertar, porque sigue despierta, pero van a despertar a Juno para que lo orienten. Pero ¿para qué? Ok. Pues, Ponte conspiranoico. ok. Pues me imagino que por todo lo que han dicho para ver si es algo tripulado. Ok. Ok. Porque pues me imagino que ahí va a ser una distancia un poco más cerca a la que se puede ver desde aquí de la Tierra. Claro, sí. Además, o sea, aquí la sonda está en el espacio, es más fácil verlo. Pero ¿qué crees? A ver. Además, evidentemente, de fotografiarlo, el objetivo principal de Juno va a ser mandar ondas No. de radio y a ver Respuesta. si nos contesta. No. O, en el mejor de los casos, escucharlo. Punto importante aquí. Gente de ciencia, no importa de qué religión seas, no importa quién eres, ni en qué creas. Ponte a pensar. En marzo del 26, la sonda va a abrir sus oídos para escuchar al 3 y Atlas. Y si escuchamos algo, la historia de la humanidad va a cambiar por completo. Histórico. Y no importa en qué creas. Ese es el miedo que tenemos. Está parecido a cuando el 3 y Atlas, en su perihelio, que fue cuando pasó por Marte, se ocultó, o sea, no se ocultó, pero desde nuestra perspectiva pasó atrás del Sol. Y era lo que muchos decían: si no sale, si no le da la vuelta, ahí sí ya hay que preocuparnos, ¿sí? Ahí sí ya vemos, ¿no? O si se tarda más, también hay que ver, porque no es normal. Digo, más adelante vamos a ver qué pasó. Pero señores, en marzo del 2026 vamos a escuchar
al 3i Atlas con la sonda Juno. Y es probable que la historia de la humanidad cambie para siempre. Ahora, si creen que todo esto es una conspiración y etcétera, hay un proyecto que se llama el Proyecto Galileo, que es una iniciativa de investigación científica lanzada en el 2021, dirigida por ¿quién crees? Por el doctor Avi Loeb, que es el que te comenté hace unos momentos. Ufólogo. Astrofísico, ufólogo, gente de ciencia, profesor, es un reconocido astrofísico de la Universidad de Harvard y es el principal proponente de la idea de que objetos como Oumuamua y 3i Atlas pueden ser de origen artificial. ¿Cuál es el objetivo del Proyecto Galileo? El Proyecto Galileo no busca vida microbiana ni planetas habitantes. Su objetivo es detectar e investigar artefactos tecnológicos extraterrestres. Okay. O sea, sé que suena muy loco esto, pero ojo, el Proyecto Galileo no busca encontrar vida, no busca encontrar un microbio, un ser caminando o lo que sea. Busca algo que se llama tecnofirmas. ¿Qué es una tecnofirma? Es la evidencia clara de que hay tecnología extraterrestre o algún objeto artificial. Me explico. Imagínate que tú entras a un cuarto y ves, bueno, hay un teléfono en una mesa. Si tú vas buscando vida, no la vas a encontrar, porque no hay nadie, está solo el cuarto. Entonces tú entras, ves todo y dices, estoy solo. O bueno, hablando del universo, sí. No hay vida, ya entré y no vi nada. Eso es buscar vida o alguna especie de vida microbiana o lo que tú quieras. Pero el Proyecto Galileo no busca eso, sino que va a entrar al cuarto y va a ver un teléfono celular y dice, esto no es natural, esto lo construyó alguien. Alguien tiene la suficiente capacidad de entendimiento y tecnológico para construir un teléfono. Sabemos que no fuimos nosotros. ¿Quién fue? Eso es lo que busca el Proyecto Galileo. Concretamente, su lema o su eslogan es, y cito textualmente, en lugar de escuchar un teléfono que no suena, buscamos el teléfono. ¿Ok? Sí. Hay otra institución que se llama SETI, S-E-T-I, que son siglas en inglés de Search for, lo voy a pronunciar mal, pero Extraterrestrial Intelligence, o en español, búsqueda de inteligencia extraterrestre. Ojo, no me lo estoy inventando, esto existe, tanto el Proyecto Galileo como el SETI. Y de hecho, si entran a su página web del SETI, ahí lo van a ver. O sea, está todo ahí. No es solo una agencia, sino es un término que engloba a varios proyectos científicos dedicados a encontrar evidencia de vida fuera del planeta, obviamente del planeta Tierra, principalmente a través de métodos de escucha pasiva. De hecho, se le conoce como el teléfono cósmico, es decir, el objetivo del SETI no es encontrar microbios, no es encontrar ni vida, ni asteroides, ni nada. Es detectar señales de radio o luz que hayan sido enviadas intencionalmente por una civilización tecnológica. Se asume que cualquier civilización, escuchen bien esto, se asume que cualquier civilización avanzada en algún momento de su desarrollo o de su tiempo, utilizará la transmisión electromagnética, es decir, de radio o de láser, para comunicarse o enviar información. ¿Cómo lo hacen? El SETI utiliza grandes radiotelescopios para escuchar millones de frecuencias simultáneamente
que son antenas gigantescas, estas antenas blancas que no sé si han visto, que siempre están apuntando hacia el cielo, perdón. Sí. Entonces, el proyecto SETI ahorita mientras estamos grabando, ahorita mientras tú lo estás viendo, están escuchando el universo. ¿Y sabes cuál es el que me encanta? El eslogan, el lema del SETI. A ver, ¿cuál? ¿Estamos solos? Vamos a averiguarlo. Ay, qué miedo. Y de verdad, no se vayan porque lo que sigue es brutal. ¿Escuchaste eso? No mires atrás. Regresamos. El final está cerca. Aún no enciendas la luz. Continuamos. Serafines, gracias por seguir aquí con nosotros. Les prometo que vale la pena que se queden, porque aquí es donde ya vamos a arrancar, bueno, no arrancar, pero a lanzar toda la carne al asador con respecto al 3 y Atlas. ¿Tú sabes qué es el principio de la parsimonia? No. O parsimonia, no sé cómo se pronuncia. No lo he escuchado. Es algo, ahora sí que literalmente tan simple y tan complejo a la vez. El principio de la parsimonia o parsimonía, no sé cómo se pronuncia, es lo siguiente. Tú vas caminando por la calle y te caes. ¿Ok? Sí. Hay 100,000, si tú quieres, explicaciones de por qué te caíste. Sí. Puede ser porque alguien te empujó. Puede ser porque te tropezaste con algo. Porque traías la cinta de tu tenis desabrochada, la pisaste y te caíste. Puede ser porque ibas corriendo. Puede ser porque las piernas se te trabaron, etcétera. ¿O por güey? O por... Ajá. O sea, a lo que me refiero es que hay un chingo, ¿no? De explicaciones. El principio de la parsimonía dice: la explicación más simple suele ser la correcta. Entonces, vamos a utilizar este principio de parsimonía para intentar explicar lo que se viene a continuación. Recuerden, lo más simple puede ser la opción correcta. ¿Cuál sería la opción más simple de que te caíste? No sé, de que te tropezaste. Sí. Y ya, y puede ser que eso sea la versión correcta. Y aquí es donde me voy a emocionar muchísimo. Más todavía. ¿Tú sabes qué pasó? Es que se va a escuchar como la canción de Simón, la del gran varón, ¿no? Pero ¿tú sabes qué pasó el 15 de agosto del 1977? 1915, no. Ok. ¿Qué harías si te digo? Bueno, ¿qué pensarías más bien? Que el 3 y Atlas, no que lo hayamos descubierto, pero tiene que ver con algo que pasó en el 77. Ok. Ahí te va. El 15 de agosto de 1977, a las 23:16, el radiotelescopio Big Ear, o sea, el gran oído, recibió una señal de radio de origen desconocido durante 72 segundos. De 72 segundos. Proveniente de la zona oriental de la constelación de Sagitario, que fue donde fue descubierto 3 y Atlas. Y alcanzó una intensidad de 30 veces superior al ruido de fondo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros escuchamos el universo con radiotelescopios, hay un ruido de fondo, por el fondo de microondas, por las propias ondas de radio que emiten los planetas, cuerpos celestes, lo que sea. Ese es el ruido de fondo. Pero nosotros queremos escuchar algo que esté más fuerte que el ruido de fondo, o sea, una señal artificial, una señal que fue enviada a propósito.
¿Sabes cómo se llama esa señal que vino desde el espacio en el 77? ¿Cómo se llama? La señal wow. Ok. Sí, has escuchado sí. hablar de la señal wow. Sí, Ok. sí. Hace poco vi por ahí una imagen de eso. Esta señal sí. es la señal más famosa del mundo, me atrevería a decir, con el tema extraterrestre. ¿Por qué? Porque el hombre que se encargó, bueno, que estaba a cargo del radiotelescopio, vio que la computadora imprimió estos números, los circuló, sí se dice así, ¿no? Los puso, encerró, pues, los encerró y al lado le puso la palabra wow, porque se sorprendió tanto, porque no es normal que esto pase. Okay. Por eso le conocemos como la señal wow. Ok. Esto pasó el 15 de agosto del 77. Unos días después, el joven profesor de la Universidad Estatal de Ohio, Jerry R. Heeman, que estaba trabajando como voluntario en el proyecto SETI, ya sabemos qué es, Sí. revisando los registros de la computadora, descubrió la señal anómala más intensa que se hubiera detectado hasta entonces por un radiotelescopio. La señal fue conocida como wow, debido a la anotación de Jerry Heeman que Jerry Heeman hizo en el papel continuo, denotando su sorpresa y la emoción. ¿Por qué? Porque estamos frente a una señal artificial que vino del espacio y nosotros la escuchamos. Si pudieron ver en la imagen, él encerró un código alfanumérico, concretamente 6EQUJ5. ¿Qué significa esto? El 6 quiere decir lo siguiente: el telescopio registra los sonidos una vez por segundo y cada 10 segundos hace un promedio de la intensidad de alguna onda. Y entonces esa media quiere decir que era 6 veces más potente que el ruido de fondo, lo cual ya no es normal. Después vienen varias letras. Recordemos, el 6 es entre 6 y 7 veces más fuerte que el ruido de fondo. La E quiere decir que es entre 14 y 15. La Q entre 26 y 27. Y la U, que es la más alta de todas, quiere decir que es entre 30 y 31 veces más alto que el ruido de fondo. La J quiere decir que es de 19 a 20 y el 5 entre 5 y 6. ¿Qué quiere decir por si no lo entendieron? Que la onda hizo esto, o sea, como una campana, vamos a decirlo así, una figura. Quiere decir que vino, se intensificó a su punto más alto, al pico, y luego volvió a descender. Pero ¿qué es lo interesante de la señal wow? Que es 30 veces más potente que el ruido de fondo, lo cual de manera natural no se puede. Ahora, la coincidencia imposible. Fíjate bien. Avi Loeb, que es el que ya te había comentado, a cargo del proyecto Galileo, profesor de Harvard, etc. Él calculó dónde está ahorita el objeto. Él calculó cuál sería su trayectoria inversa, o sea, de dónde viene, hace 48 años. ¿Y qué crees que pasó? El 3i Atlas estaba en el mismo lugar de donde vino la señal wow. Ahora, muchos pueden pensar, es una coincidencia. ¿Sabes de qué porcentaje es esta coincidencia? Del 0.6. Muy, muy escasa. Serafines, posiblemente este objeto emitió la señal wow, la señal más importante o una de las más importantes de nuestros tiempos.
Y ahora, la señal wow de donde vino, obviamente después, los astrónomos, lo que sea, apuntaron sus radiotelescopios hacia donde vino para ver qué onda, para ver de dónde vino o qué había ahí. Y hasta la fecha no se encontró nada. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el 3i Atlas se mueve. Ok, sí. Entonces probablemente si lo hubieran orientado un poquito más para acá, Hubieran captado. ya lo hubiéramos visto. Pero esto se me hizo increíble, asombroso. Que vengan del mismo lugar. Sí. Nos están diciendo, aquí hay algo. La constelación de Sagitario. ¿Qué otras anomalías o bueno, datos curiosos tiene el 3i Atlas? La anticola. ¿Qué es una anticola? A diferencia de los cometas normales, cuya cola, que es la que habíamos dicho, siempre apunta en dirección contraria al Sol, porque obviamente pues viene, o sea, va hacia el Sol. El 3i Atlas mostró una cola que apuntaba hacia el Sol. Por eso le dicen anticola. ¿Y sabes qué es lo que piensan que puede ser esto? ¿Qué? Una propulsión. Ok, sí, porque está al contrario. Está frenando. ¿Y sabes qué es lo peor? Que el 3i Atlas sí frenó. Oh. Por si no lo sabían o por si no lo han entendido, si yo aviento, por ejemplo, aquí en la Tierra, si yo aviento una pelota hacia algún lugar, o la ruedo, mejor dicho, la ruedo, Sí. tarde o temprano, aunque yo la aviente o la ruede lo más fuerte que yo pueda, la pelota en algún momento va a frenar. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por la fricción? Exacto. Porque en la Tierra hay aire. Súmale, bueno, quitando obviamente la fricción del piso, porque pues bueno, ese es otro factor, pero bueno, quitando la fricción del piso, la fricción del aire frena las cosas en la Tierra. Pero en el espacio, en el universo, no hay aire. Si yo aventara una pelota de béisbol, por decir algo, en el espacio, esa misma velocidad, por ejemplo, 10 kilómetros por hora, esa velocidad sería continua. La pelota nunca frenaría, porque no hay nada que la detenga. No hay fricción de aire, no hay algo que la agarre. O sea, la pelota seguiría su rumbo infinitamente. Al menos que colisione con... Exacto. La única manera en la que se detenga o cambie su trayectoria es o que choque con algo, sí, o que impacte con algo, ¿no? Si yo la aviento de esa manera, va a seguir esa línea recta infinitamente, porque nunca se va a detener la pelota. Un asteroide viene pues cayendo, viene con esa trayectoria. ¿Cómo? Explícame cómo un asteroide puede frenar. No se puede. Y te la pongo peor, cambiar su trayectoria. 3i Atlas cambió su trayectoria. Que ojo, también hay otra anomalía acerca de lo siguiente. Los análisis espectrales mostraron una cantidad inusualmente baja en agua en el 3i Atlas, cerca del 4%, lo cual, tiene el 4% de agua y además tiene niveles extremadamente altos de dióxido de carbono. Se detectó la presencia de níquel sin hierro. ¿Y qué crees que es esto? Níquel sin hierro es una aleación que que hemos hecho en la Tierra. Pero ojo, esta aleación no se puede hacer de manera natural, solo artificial. O sea, estamos hablando de que contiene metal que naturalmente no se puede formar. No está disponible. Que exacto. Tuvo que haber alguna manipulación. Es como, por ejemplo, como el bronce, ¿no? El bronce no es natural. O sea, es la aleación de cobre con acero, me parece. Sí, algo así. Pero el bronce no es un elemento. Búsquenlo en la tabla periódica. No existe porque es una aleación. El cobre sí,
pero el bronce no. Ok. Pasa lo mismo aquí. O sea, no se puede. Además, ¿qué otras anomalías o qué otros misterios hay en el 3i Atlas? ¿Te acuerdas que te comenté que pasó cerca de Marte? Sí. Cuando pasó por el... Bueno, cuando iba hacia el perihelio. Bueno. Cuando pasó por Marte, en Marte hay una sonda que se llama Mars Reconnaissance Orbiter, o por sus siglas MRO. Y esta sonda, cuando pasó por ahí, le tomó fotos de alta resolución al 3i Atlas. Pero hubo un retraso masivo en la publicación de las imágenes. ¿Qué pretexto puso la NASA? Ella, o sea, esto sí es cierto, pues, pero ese fue el pretexto que puso la NASA. Ella dijo por un cierre administrativo, un government shutdown. Recordemos que hace poco el gobierno de Estados Unidos estaba como cerrado, sí. Estaba, no sé cómo nombrarlo, clausurado. Clausurado. Y la NASA dijo que gracias a esto era que las imágenes se retrasaron muchísimo. Y la gente conspiranoica como nosotros dice ¿por qué? ¿Tú por qué piensas que tardaron tanto en publicarlas? Porque me imagino que vieron algo que pues no querían mostrar a todo Exacto. el público, ocultaron algo. Estaban retocando las imágenes. Ojo, esto no es oficial, ¿eh? Esto es teorías que salen en internet y de gente conspiranoica como nosotros. Pero se dice que la NASA las retardó porque las estaba retocando. Estaba borrando objetos, estaba haciendo esto. Que no querían que viéramos. Además, como ya dijimos, puede ser un caballo de Troya, porque el objeto emitió, teóricamente, la señal WOW hace 48 años. Y ahora que pasó cerca de la Tierra y Marte, la teoría dice que es una sonda de reconocimiento que envió datos de vuelta a sus creadores y ahora está usando la gravedad del Sol para acelerar al siguiente destino. ¿Qué te había dicho que hace esto? Una sonda. La sonda utiliza el poder, la atracción gravitacional para poderse propulsar, para mandar fotos, para mandar esto. Está actuando como una sonda. Y volvemos a lo que te había comentado. Técnicamente, ningún objeto en el espacio se queda quieto. Ninguno. Una estrella, un planeta, lo que tú me digas. Nada en el universo está quieto. Todo está en movimiento. Nada. Pero el 3i Atlas se cree que se quedó quieto durante unas horas, lo cual es imposible. Muchos dicen que no, porque lo estaban viendo desde una perspectiva que si viene hacia nosotros no es perceptible el movimiento, pero hay maneras de medirlo y hay maneras de saber si está en movimiento o no, y muchos aseguran que el 3i Atlas frenó. No solamente frenó, se detuvo. Es imposible que un asteroide haga eso, o un cometa. Y volvemos al punto que te comentaba al principio. La maniobra Oberth inversa, la maniobra Oberth era la que te comentaba. Normalmente las naves usan la gravedad del Sol para acelerar. Según cálculos del equipo de Avi Loeb, el 3i Atlas hizo lo contrario. Cuando se estaba acercando al Sol, frenó. Lo cual otra vez no se puede, es imposible. Ahora, ¿te acuerdas de la anticola? Sí. ¿Cómo crees que frena un objeto en el espacio? Con una propulsión inversa al movimiento. Si voy así, lanzo una propulsión hacia el otro lado para que me frene o me empuje. Y eso fue lo que hizo el 3i Atlas. Además, no solo frenó, sino giró. Todos los cometas se desvían un poquito porque el gas que expulsan actúa como un mini cohete. De hecho, esto es totalmente normal. Mientras un objeto, un cometa que tiene hielo, tiene gas congelado, tiene agua, se acerca al Sol, el calor del Sol provoca que el hielo se derrita, salgan esos gases, incluso
hasta aceleran el cometa por la expulsión de gases o cambian su trayectoria. Pero el 3I Atlas la cambió demasiado. O sea, es demasiado lo que cambió de trayectoria. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? O bueno, eso es lo que se dice. Sí. Porque corrigió su trayectoria. Se estaba yendo como muy para acá y dijo, caray, Ok. me voy a regresar. Ah, Y lo que habíamos mencionado. Señores, serafines, la fecha clave, 19 de diciembre del 2025. Marca esta fecha en tu calendario, porque es el gran final o el gran comienzo. Una de dos. O el gran final, que esperemos que no, o el gran comienzo. En el momento en el que el 3I Atlas estará en su punto más cercano a la Tierra, esto es de 270 millones de kilómetros, es la última oportunidad clara para observarlo con telescopios potentes antes de que se pierda en la oscuridad del espacio para siempre. No lo va, bueno, eso esperamos. No lo vamos a volver a ver nunca. La NASA y el proyecto Telescopio Virtual harán transmisiones en vivo para despedirlo. o para recibirlo. O para recibirlo. Ay, No sabemos. ay, no. Ahora, hay una teoría muy loca que en lo particular yo no comparto, pero igual se las voy a comentar. Hay una teoría que se llama semillas de diente de león, lo cual nos dice que la nave va a pasar, bueno, suponiendo que fuera una nave, la nave va a pasar tan cerca de la Tierra que va a liberar semillas o pequeñas ondas para que vayan hacia la Tierra. Esto en lo personal ya se me hace muy loco, ¿ok? Pero de todos modos les quería compartir esta teoría por si la quieren, digo, si se quieren hacer partícipes de la teoría o no. Yo en lo particular se me hace ya muy loco esto. Pero bueno, ya en conclusiones. Este objeto vino del mismo lugar donde vino la señal WOW. Hace 48. Hace 48 años. El objeto se mueve más rápido de lo que parece. Frenó. Cambió dirección. Se cambió de dirección. Va en el mismo... Curiosamente, va en el mismo plano que los planetas para poder observarlos. Va a pasar... Bueno, ya pasó, mejor dicho, por Marte. Ya le tomamos fotos. La NASA las retrasó. Va a pasar por la Tierra el 19 de diciembre del 25. Atentos. No sabemos qué va a pasar. Y en marzo del 26, la sonda Juno lo va a escuchar. ¿Qué te pareció todo esto del 3I Atlas? Pues sí, ahora sí que ya, o sea, ya dimensionando un poco más las velocidades, o sea, va muy rápido como para que ya en marzo llegue hasta Júpiter. Siendo que la sonda se tardó 5 años. 5 años en llegar, Juno, Sí, entonces sí. va bastante... Va muy rápido. Ok, bueno, tengo aquí un par de dudas respecto. El caso, wow, estuvo increíble. Siempre me ha encantado cómo nos traes este tipo de temas. Principalmente porque, bueno, dominas muy bien todas estas áreas. Nos lo trajiste desde secretos de la luna, claro. El deprimente universo, curiosidades Sí. del universo y, bueno, más temas que en un futuro espero que nos traigas. Pero, bueno, tengo un par de dudas. La primera es si al momento de realizar el cálculo de la trayectoria del 3I Atlas, no se predijo o no se llegó a la conclusión de que pueda colisionar con algo manteniendo esa trayectoria. Ok. He aquí lo interesante. Cuando un objeto, como yo te comentaba con la pelota, por ejemplo, de béisbol, en base a su movimiento, o sea, en base a lo que ya pasó, pueden calcular hacia dónde va a ir. Pero el 3I Atlas, o sea, como venía, dijeron, ok, va a pasar por aquí. Sí. Cambia su trayectoria, ya no pasó por ahí. Ok, hay que volver a calcularla. La vuelven a calcular, se vuelve a mover. Cambia.
Y no hay evidencia, por lo menos en las observaciones que se han hecho hasta el momento, de que haya colisionado con algo. Porque no hay con qué colisione. Y otra cosa, no se asusten, no va a colisionar con la Tierra. Porque era lo que al principio se creía, sí, que era lo que te digo, que sí venía a la Tierra, pero después cambia su trayectoria. Entonces no se va a estrellar contra la Tierra, ni muchísimo menos, no se preocupen, o sea, eso no va a pasar. Ok, muy bien, wow. Bueno, gracias por aclarar esa parte. Y también por ahí, bueno, estuve viendo ahí en redes sociales, tú sabes que se arma todo esto de las teorías, sí, conspiraciones y en cierto aspecto, al menos de toda la información oficial, toda la información real, que es la gran mayoría de que nos compartiste, pues sigue dando en qué pensar, ¿no? Claro. Es algo bastante interesante todo esto del tema del universo. No somos nada en comparación del universo. Y por ahí estuvo, bueno, vi por ahí en TikTok de una teoría, pero no recuerdo el nombre. A ver si tú la ubicas. Era algo así como del bosque, la teoría del bosque oculto, algo así, que creo que tenía relación con el hecho de que nosotros, por ejemplo, vemos algo que va a pasar por ahí y por querer llamar la atención de ese objeto, la llamamos, pero realmente pues es otra, ahora sí que algo que vienen aquí a invadir, ¿no? A la Tierra, y que incluso varios planetas, por así decirlo, cuando va a pasar algo cerca así, o sea, por ejemplo, algo interestelar, que va a pasar algo cerca de su planeta, apagan todo el planeta para que desde allá arriba vean que ese planeta está vacío y no les dé curiosidad por visitar. Algo así más o menos. Fíjate que qué curioso. Se los juro que esto no estaba planeado. Pero la frase final que les traigo tiene que ver con eso. Disculpen. No. De hecho está bien, porque Para dar cierre, ¿no? Que ahorita, si quieres, comentamos un poquito más de eso. Pero yo te quiero preguntar, sinceramente. Sí. En este canal, en este podcast, nos gusta conspirar, nos gusta ilusionarnos, nos gusta meternos en el morbo, en el misterio, en el que va a pasar, pero al final del día tratamos de ser lo más lógicos posibles, lo más razonablemente posibles. Todo lo que les traigo, a excepción de lo que les dije que son rumores, son especulaciones, todo lo que les dije es 100% real. ¿Tú qué crees? ¿Que es un objeto natural o un objeto artificial? Sinceramente, yo creo, y no por asustar, ¿verdad? Porque pues soy un ser humano común, por así decirlo, comparado a... Común y no corriente. Comparado a personas bien preparadas, ¿no? Claro. Pero yo creo que sí es algo artificial. Porque por lo que comentabas también de hace 48 años de la sonda WOW, es muchísima coincidencia que eso esté pasando. Sí. Y sobre todo por ahí, por el margen de 0.6. O sea, yo sí creo que es algo artificial, y más por los datos que nos compartiste de que frenó, de que cambió su dirección, y sobre todo cuando el gobierno o instituciones poderosas, la NASA me imagino que es del gobierno y desconozco. Sí. No es del gobierno, es una como una división, una corporación fuera del gobierno, pero está financiada por el gobierno. Como autónoma, por así decirlo. Ándale, como autónoma, pero está financiada por el gobierno. Pero ya cuando nos ocultan algo por ejemplo, que retrasan, obviamente me imagino, y más en sus instalaciones, que han de ocultar cosas y ahí vienen todas las famosas teorías del Área 51. Claro. Todo eso, me imagino que ellos saben más de cualquier persona promedio en la Tierra. Pero yo sí creo que es algo artificial. Mira, ahorita que comentabas eso de la NASA, también por ahí se hacen muchos rumores, casos. En la página de la NASA hubo un momento en donde le tomaron las fotos que decía que las fotos se iban a revelar hasta 2099. Entonces toda la gente dijo, ¿pero por qué hasta 2099? Pues no chinguen, o sea, ¿por qué, no? Y empezaron a decir qué es lo que hay en las fotos, por qué no lo quieren mostrar. No era eso, simplemente como que subieron el apartado
a la página web, pero dijeron, no sabemos cuándo las vamos a publicar. Tú ponle una fecha del 99 porque, bueno, tenemos hasta el para 90. darle más rango. Ajá. Tiempo después ya se corrigió al 2026. Entonces, no crean que es porque, o sea, por lo que estaban diciendo. Sí, tocamos ese tema aquí, que se retrasó. La NASA puso de excusa que fue por el cierre del gobierno. Lo creo. Y volvemos otra vez al punto de que te pregunté ahorita. ¿Natural o artificial? Mira, estamos de acuerdo que el ser humano no conoce, yo creo que... Es más, conocemos yo creo que el 5% del universo. A lo mejor inventé el número, pero 5% del universo. Hay objetos, cuerpos celestes como le llaman, que ya conocemos bien. Un agujero negro, bueno, y ni siquiera bien, pero sabemos que existen pues. Un agujero negro, un cuásar, una estrella de neutrones, una supernova, una estrella, un planeta. Pero cada día algo nos sorprende. Lo que creíamos imposible, ahora es posible. No sabemos que, por ejemplo, no sabemos qué hay dentro de un agujero negro. Lo podemos simular, tenemos hipótesis, tenemos teorías, pero no hay manera actualmente no hay manera de comprobarlo. Entonces, todo lo que platicamos será, no es normal, no se puede, no esto, no el otro, o en cometas similares al 3i Atlas, no es un comportamiento así. Ahora, yo, por más que me duela, y esto yo creo que va a desilusionar a muchos, por más que me duela, y como lo dijo Billy Mayer, I want to believe, o sea, quiero creer, yo sí creo que es algo natural. Pero está bien, está rarísimo muchas cosas. Lo de la señal wow, lo que cambió su trayectoria, lo que frenó, etc. Pero si de algo estamos seguros, es que la probabilidad, ejemplo, de que el ser humano existiera era 0. no sé qué. Y aquí estamos. Aunque la probabilidad sea muy baja de que haya hecho esto o de que esto no era normal, se puede. No conocemos todo lo del universo. Posiblemente gracias a este nuevo cometa entendamos mejor cosas que antes no entendíamos. Un nuevo concepto. Exacto, como un nuevo concepto. Por eso decimos, no es normal, no se puede. Claro, lo que ya tienes en papel Exacto, no se puede. Vete a descubrir nuevas cosas. Está como cuando Albert Einstein dijo, entre más rápido vayas el tiempo va a ralentizarse o va a pasar menos. ¿Quién le iba a creer? Se comprobó y se han hecho experimentos y la relatividad especial existe. Pero en ese momento dijeron, Simón, no se puede. Entonces, ¿de qué es extraño y está lleno de misterios? Sí. Y me encanta de verdad esta historia. Pero yo estoy, ahora sí que como lo dijo un gran divulgador de ciencia, estoy 99% seguro de que es natural y 1% artificial. Ojo, no dijo 100%, porque existe esa ventana. Sí. O sea, lo dejó ahí. Y es lo que yo quiero creer. Quiero creer, o más bien, creo yo que es natural, pero de verdad quiero creer y mi lado conspiranoico me dice sí, es una nave y van a venir y nos vamos a poner en contacto, pero mi lado lógico, razonable me dice tal vez es algo que no hayamos visto. Lo vamos a estudiar, lo vamos a ver y de rato vamos a tener un nuevo concepto. Exacto. Fíjate que es un buen punto. No me había puesto a pensar eso. Y sí es cierto, quizás lo estamos viendo de una forma extraña porque no estábamos acostumbrados a ese Nunca tipo lo habíamos visto. Por ejemplo, los planetas, pues sí, ¿no? Y claro, se han estado estudiando constantemente. Pero sí, o sea, puede ser algo natural, pero un nuevo descubrimiento, un nuevo objeto que con estas nuevas características que pues no estábamos acostumbrados a ver en
un cometa normalmente. Entonces, pues sí, o sea, pero lo que comentabas, o sea, de que pueda, o sea, no deja de existir la cierta posibilidad de que sea algo artificial. Exacto. Así sea muy baja. Claro, pero existe. Existe. Y Wow. digo, o sea, ese es un buen punto. O sea, imagínate la primera persona que, no sé, que descubrió una supernova. Sí. Dijo, ¿qué es esto? Sí. Esto no puede ser natural. ¿Cómo se forman esto? Ya después las estudiamos y descubrimos que es cuando una estrella Sí. explota. Pero la primera persona pues dijo, esto no puede ser posible, porque no lo conocíamos. Pero bueno, Serafines, de verdad espero que hayan llegado hasta el final, que les haya gustado mucho este episodio. Y me voy a despedir con una de las frases más icónicas, más famosas y más temerosas de el gran científico Stephen Hawking. Que vuelvo al punto que ahorita hablaste. Stephen Hawking un día dijo, bueno, te lo voy a leer la frase, Sí. pero él dijo, tenemos que estar callados, no hay que hacer ruido. ¿Por qué? Porque a lo mejor no saben que existimos, pero si los llamamos, o si acá estoy, puede pasar algo. Y ojo, según algunos círculos de los que hacen en los cultivos, el mensaje de Arecibo, bueno, que luego vamos a mencionar que es el mensaje de Arecibo, pero básicamente es un mensaje que contestó alguien en el espacio. En crop circles, círculos de cultivos, en teorías, en el mensaje de Arecibo y Stephen Hawking coinciden en eso. Nos han dicho, ¿quiénes? No sabemos, pero nos han dicho, quédense callados, en silencio, no hagan ruido. Nos han dicho, en los círculos de cultivo nos han dicho eso, no hagan ruido, porque nosotros ya sabemos de ustedes, pero hay razas, hay entidades malas que están por ahí y que no es bueno que sepan que existen ustedes. Y Stephen Hawking dijo lo siguiente: creo que sería un desastre, dijo a National Geographic en 2004 sobre un posible contacto con alienígenas. Los extraterrestres probablemente estarían muy adelantados respecto a nosotros. Creo que debemos quedarnos cabizbajos. Y su frase final: si los extraterrestres nos visitan, el resultado sería mucho más parecido a cuando Colón desembarcó en América. Sin más por el momento, nos retiramos. Pero no con certezas, sino con más preguntas. Recordando que inevitablemente, más que nunca, solo Dios sabe. Soy Güero Orozco. Soy Brandon Martínez. Nos vemos pronto. Gracias por escucharnos hasta el final. Buenas noches.